Neville, 24 de febrero de 1963. Elección y cambio de conciencia. La elección es un acto de Dios, no basado en ninguna superioridad inherente de los elegidos, sino basado en el amor y la gracia de Dios y en sus promesas al Padre. Que nadie se jacte de quien es llamado, que nadie se gloríe del elegido, porque todos serán llamados, sino en el tiempo predeterminado de Dios. Así que esta noche mi tema es elección y cambio de conciencia. Dios habla al hombre por medio del sueño y se revela a sí mismo en una visión, y somos maestros en malinterpretar sus palabras. Un sueño es una parábola que contiene un solo chorro de verdad. No intente darle significado a cada palabra o evento del sueño. Quizás habrá varios sueños, varias historias en un solo sueño. Entonces, cada historia contiene su propio chorro de verdad. Déjame compartir uno de esos sueños de una amiga. Su sueño se divide en 3 partes. Es un sueño maravilloso en el nivel superior. La señora dice: me encontré en una antigua y cómoda casa de campo. Afuera, un caballo pastaba al sol y un perro viejo dormía debajo de un árbol. De repente, un hombre apareció en mi puerta y dijo: usted ha sido elegida y debe abandonar este lugar. Por un momento, entré en pánico. ¿Qué haría con la casa y los animales de afuera? Quizás podría venderlos o regalarlos. Entonces, el hombre, habiendo leído mis pensamientos, dijo: no puedes venderlos ni regalarlos. Debes dejarlos como están, y tu partida debe ser voluntaria. En el momento en que decidí irme, la escena cambió y estoy en un mundo completamente diferente, hablando con un hombre y una mujer. Me dicen que debo jugar 3 partidos, de los cuales se han completado 2, aunque no recuerdo haberlos jugado. Ahora, de pie en el centro de un hermoso campo verde, veo una enorme montaña en la distancia. Me han dicho que debo correr por este campo, recoger todo lo que pueda en el camino y llegar a la cima de la montaña en 10 segundos. Entonces, debo interpretar lo que he logrado a lo largo del camino. Recogiendo algunas piedras, comencé a correr, deteniéndome ocasionalmente para juntar más piedras en el camino. Cuando llegué a la cima de la montaña, descubrí que mis piedras se habían convertido en pepitas de oro que se habían fusionado. Extendiendo mi mano a los que estaban allí para ver, dije: esta es mi mente de sabiduría dorada. Y ellos respondieron: has encontrado el camino. Entonces el sueño cambió y me quedé mirando a un niño acostado en una cuna. Su cabeza parecía tener una sangría, como si hubiera estado sobre rocas o arena. Frotando la cabeza del niño, le alicé la piel y sonrió. Luego lo vestí, lo puse más cómodo, y mientras lo alimentaba me desperté, todavía viendo la sonrisa en su rostro. Dios le habló a esta dama en un sueño glorioso. Una casa es el símbolo del estado en el que vive. El suyo era muy cómodo. Un perro es el símbolo de la fe. Llamado Caleb en las Escrituras, es el que cruzó el río con Josué. Se le llama el sabueso de la fe. Ahora bien, un caballo es el símbolo de la mente. En su caso, representó una forma cómoda de pensar. Entonces el hombre aparece para decirle que ha sido elegida. En las Escrituras, el mensajero de Dios es siempre el mismo Señor, porque mi nombre está en él. Entonces el Señor apareció, no como una criatura extraña del espacio exterior o como una fuerza impersonal, sino como un hombre común. Él le dice que ella es elegida para salir de esta edad, de esta era. No puede vender ni regalar su estado actual de conciencia. Ella debe dejarlo voluntariamente para que otro lo ocupe. Al entrar en una edad completamente diferente, se encuentra con 2.
y hay un conflicto hasta que llega a la cima de la montaña, donde el Dios en ella revela la mente de la sabiduría dorada. Ahora, en la última carta de Pablo a Timoteo, dice: «Ha llegado el momento de mi partida». Luego menciona 3 eventos, diciendo: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido la fe». Como Pablo, ella ha peleado la buena batalla y ha terminado la carrera, porque ha mantenido la fe. Como todos lo harán, porque es Dios quien lo está haciendo todo. Entonces se encuentra sabiduría, personificada como un niño pequeño, quien dijo: «Antes que Él creara los cielos, yo estaba junto a Él como un niño pequeño. Yo era diariamente su deleite, regocijándome constantemente ante Él y deleitándome en los asuntos de los hombres». Escúchame con atención. El que me encuentra, encuentra la vida. El que me extraña, se hace daño a sí mismo. El que me odia, ama la muerte. Ella encontró al niño, ella encontró la vida. Animando cuerpos en este mundo de muerte, estamos destinados a convertirnos en espíritus vivificantes al encontrar la vida. Habiendo ganado la carrera, habiendo mantenido la fe, habiendo peleado la buena batalla, ha encontrado al niño. No se preocupe por todas las pequeñas piezas de un sueño, simplemente vea los símbolos presentes allí. Ahora permítanme repetir una vez más: la escritura no es historia, y los personajes representados allí no son personas, sino personificaciones de estados eternos de conciencia. Todos comenzamos este viaje hacia la muerte en el estado de Abraham. En el capítulo 23 del Génesis se dice que Sara muere y Abraham se convierte en un peregrino en una tierra extraña durante 400 años. Llamado el padre de la multitud, Dios le prometió a Abraham que regresaría, trayendo a todos con él. Al dirigirse a los hititas, Abraham les dice que no tiene tierra para enterrar a su esposa, y ellos dicen: «Escúchanos, mi señor, eres un príncipe poderoso entre nosotros. Toma lo mejor de nuestros sepulcros, nadie te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tus muertos». Puedo decirte: todo niño nacido de mujer es Dios Padre, sepultado en el sepulcro de los hititas llamados cananeos. Todo hombre negro, todo hombre blanco, toda nacionalidad, raza o credo nacido de mujer es un cananeo donde está enterrado Dios el Padre. Este fue un acto deliberado, no un castigo. Escucha las palabras del Salmo 82. Dios ha tomado su lugar en el concilio divino donde juzga diciendo: «Ustedes son dioses, hijos del Altísimo. Todos ustedes, sin embargo, moriréis como hombres y caeréis como un solo hombre, oh príncipes». Nosotros somos los que deliberadamente caímos en estas vestiduras, estos sepulcros. Un Dios está sepultado en cada cráneo. No comenzaste en el útero de tu madre, estás enterrado en el cuerpo que tu madre te tejió, y desde ese sepulcro serás llamado en cumplimiento de la promesa de Dios. Así que permítanme repetir: la elección es un acto de Dios, no basada en ninguna superioridad inherente de los elegidos, sino basada en el amor y la gracia de Dios y en sus promesas al Padre. Es al Padre a quien se hace la promesa. A todos se les ha prometido que morirá y que serán resucitados de ese estado. Todos serán llamados desde la era de la muerte a entrar una vez más en la era de la vida eterna. Esta dama ha sido llamada, ella ha sido elegida, y todos los eventos registrados en las Escrituras tendrán lugar en ella. Me emociona más allá de toda medida saber que en este pequeño círculo se está convocando a tantos. Todos serán llamados, porque Dios está en ellos, y Dios no puede dejar de elevarse en todos.
Habiendo jugado todos los estados, como todo el mundo debe, habrás mantenido la fe, y Dios cumplirá su promesa y se elevará en ti, tal como se puso en ti. Es el Dios en ti quien dijo: nadie me quita la vida, yo mismo la doy. Tengo el poder de dejarlo y el poder de levantarlo de nuevo. A medida que el poder de Dios se eleva en ti, te alejas de esta era. Ahora, en el sueño de otra persona, está conduciendo el automóvil de su esposa por una carretera montañosa. De repente, el cabello de la parte posterior de su cabeza se incendia y él se gira y se frota la cabeza contra el respaldo del asiento para apagar el fuego. Pero al hacerlo, pierde el control del automóvil y se cae por el acantilado en cámara lenta. Al ver que la caída es de unos 300 pies, abre la puerta del auto y salta, diciéndose a sí mismo: esto es un sueño. Yo soy. Con ese pensamiento en mente, desciende al suelo tan liviano y suavemente como un copo de nieve, y se despierta en su cama, diciéndose a sí mismo: he tenido este sueño 3 veces, y cada vez se lo he escrito a Neville, pero esta es la primera vez que me despierto en el sueño. ¿Cuál es el único chorro de verdad en este sueño? Va en el coche de su esposa. Una esposa es aquello a lo que yo soy está apegado, un estado que lleva mi nombre. Hay estados infinitos en este mundo, y cuando entras en un estado estás casado con él. El estado puede ser un estado de lujo o mala salud, el estado de ser ignorado o famoso. Pero cualquier estado es emanación de Dios, su esposa. El sueño denota una salida del estado en el que ha estado residiendo el Dios en él, a un estado completamente diferente. Quizás actualmente está casado con un estado en el que gana $10,000 al año y desea vivir en el estado de ganar $40,000 o incluso $100,000. No hay nada de malo en eso. Cada estado es una prenda, lista y esperando que te la pongas, y eres libre de usar y por lo tanto casarte, cualquier estado que desees. Si quieres ser importante a los ojos de las sombras, puedes, pero cuando el Dios en ti despierte, todas las sombras se desvanecerán y volverás realzado y glorificado al ser que eras antes de tu descenso a la muerte, porque este es el mundo de la muerte. Todo aquí aparece, crece, mengua y se desvanece. No mueres cuando los hombres te llaman muerto, todavía estás vestido con la misma prenda, pero más joven de lo que eras cuando saliste, para volver a crecer, menguar y desvanecerse, para repetir el acto una y otra vez. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Lee el capítulo 20 del libro de Lucas. Los hijos de esta época se casan y se dan en matrimonio, pero los que se consideran dignos de llegar a esa edad ni se casan ni se dan en matrimonio, porque ya no pueden morir. Hay 2 edades distintas. Permanecemos en esta era, experimentando estados una y otra vez, hasta que somos elegidos y llamados a entrar en esa era. Y debido a que eres tan único, te llaman uno por uno, porque nadie puede ocupar tu lugar. Eres parte del cuerpo de Dios, el Dios que deliberadamente cayó, el Dios que, llegando al límite de la contracción, se enterró en su sepulcro elegido, tu cráneo, del cual se levantará como prometió al principio. Yo digo, ustedes son dioses, hijos del Altísimo, todos ustedes. No solo unos pocos, sino todos. Sin embargo, moriréis como hombres y caeréis como un solo hombre, oh príncipes. Ahora os digo, poderosos príncipes, el sepulcro que escogisteis fue pagado con 400 siclos de plata. 400 en hebreo lleva la señal de la cruz, el precio que Dios pagó para convertirse en usted. Cuando Abraham entró al sepulcro y se convirtió en hitita, Dios murió olvidándose por completo de quién soy. Él no fingió.
sino que se enterró en tu cráneo y murió, para permanecer allí hasta que yo nazca de arriba. Entonces la memoria vuelve, pero hasta ese momento, no importa el puesto que juegue en el mundo, no sabe quién es. Puede ser el más sabio de los sabios, el más fuerte de los fuertes, y aún no saber quién eres hasta que Dios despierte en ti. Ha tomado a los necios para avergonzar a los sabios, ha tomado al débil para avergonzar al fuerte, ha tomado a los humildes y despreciados, incluso a lo que no es, para deshacer lo que es. Jesucristo se define como el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Él es nuestra fuente, hecho nuestra sabiduría, nuestra justicia y nuestra redención. El propio poder de Dios es Cristo Jesús. Su propia sabiduría es Cristo Jesús, y se ha hecho de Cristo Jesús su sabiduría y su redención. Por lo tanto, Cristo en ti es la esperanza de gloria, porque cuando Cristo regrese, Dios habrá reunido su poder creativo y sabiduría en sí mismo, ese poder y sabiduría que estaban enterrados en el hombre. Mi amiga en su visión trajo sus pepitas de oro a la cima de la montaña, donde todas sus experiencias en el mundo de la muerte se reunieron y fusionaron en la única mente de sabiduría dorada. Entonces Dios se engrandece a sí mismo, habiendo alcanzado el límite de contracción, se expande. Habiendo alcanzado el límite de la opacidad, se vuelve translúcido. Por lo tanto, es mucho más grande de lo que era cuando cayó en el Hitita. Cuando nace un niño, vive porque Dios se enterró en él. No creas que porque alguien va a ir a la cámara de gas esta noche es menos que tú. Tampoco permitas que nadie te imponga su rango, porque nadie es importante en este mundo. No hay nadie más que Dios que está enterrado en todas las personas del mundo, y todas las personas son iguales. Así que permítanme repetir, la elección es un acto de Dios, no basada en ninguna superioridad inherente de los elegidos, sino basada en el amor y la gracia de Dios y en sus promesas al Padre. A todos se les prometió que serían redimidos, y Dios ha cumplido su promesa. Cristo Jesús en mí es el poder y la sabiduría de Dios, y cuando soy redimido, soy Él, porque todo lo que se ha dicho de Él lo he experimentado. Todavía uso una prenda que se llama Neville, pero me he despertado a otra época. Sigo siendo el mismo hombre en el mundo de César. Todavía firmo mi nombre en mis cheques, y las sombras que los reciben pueden cambiarlos por más sombras según mi firma. Pero el ser que es llamado a un mundo completamente diferente fue antes del comienzo, pero mejorado ahora debido a la experiencia. Entonces, todos son más ricos por venir a este mundo, porque el poder creativo de Dios ha aumentado. El niño que vio es un símbolo de su poder creativo transformado. Ha experimentado un cambio de edad, pero el hombre experimentó un cambio de estado. Puedo decirle esta noche que el sueño no significa que se vaya de este mundo. Tiene una esposa que mantener e hijos pequeños que educar. El sueño no tiene nada que ver con romperle el cuello aquí o divorciarse de su esposa, porque no está casado con ella, sino con un estado en este mundo. Deja un estado y entra en otro, ya sea noble o innoble, porque conducía el automóvil de su esposa cuando se despertó y se dio cuenta de que era un sueño. Ahora, en el sueño de vigilia puedes aprender a controlar tu imaginación para que puedas poner en movimiento tu estado de un nivel a otro. Pero no puedes cambiar la era. Eso surge de la nada. Eso llega cuando menos lo esperas. Nadie puede ganarse la salida de esta era. Eso te sobreviene de repente, como prometiste al principio. Así que nadie se jacte y les diga que se ganaron el reino. A todos nos hacen pasar por los hornos por su propio bien.
porque tu nombre no se le puede dar a otro. Es tuyo, como se prometió antes del comienzo del mundo. Salí del Padre y vine al mundo. Nuevamente dejo el mundo y vuelvo al Padre. Aquí está la preexistencia, la encarnación, la partida y el destino previo. No solo se necesitan 3 y 10, sino mucho, mucho tiempo. Y el pigmento de tu piel, tu posición social o intelectual, nada tiene que ver con tu salida de esta era. Si quieres la sombra de la fama mundana, puedes tenerla, pero no te ayudará a despertar del sueño de la vida. Si te enamoras de lo que estoy hablando y pones tu corazón completamente en la gracia que viene para ti, en la revelación de Jesucristo en ti, estás al borde. Pero si eso no te interesa, y más dinero sí, entonces obtén más dinero. Si quieres más dinero en efectivo, más fama, lo que sea que desees, consíguelos, porque todos son sombras. Una casa grande es una gran sombra, y una pequeña casa es una pequeña sombra, así que en realidad no importa. Pero esta noche reflexiona sobre estos dos. Como la dama, no puedes ganar más dinero de lo que ella ganó, porque fue llamada. Pero al igual que el otro, puede dejar el estado con el que está casado. ¿Cómo lo haces? Por el acto de sentir. Siente los tonos de realidad que serían tuyos si estuvieras casado con el estado de tu deseo cumplido. ¿Cómo sería la sensación si fueras la persona que te gustaría ser? El sentimiento te mueve de un estado a otro. Todo es un estado real, pero invisible. Sin saber esto y sin evidencia que respalde su estado deseado, puedes regresar al anterior, esperando que el nuevo estado suceda ahora. No se mantiene fiel a él, pero si permaneces allí hasta que sea natural pensar desde ese estado, nacerá en tu mundo. Hay un periodo de tiempo entre tu entrada al estado invisible y su visibilidad, y tiene que llegar. Todo tiene un intervalo de tiempo. La visión tiene su propia hora señalada. Si parece largo, espera. Es seguro y no llegará tarde. Una ovejita tarda 5 meses, un hombre 9 meses, un caballo 1 año. Todos estos son intervalos de tiempo fijos. ¿Cuánto tiempo tardará un estado en volverse objetivo? Siempre que se necesite la naturaleza de esa semilla para eclosionar. Todo lo que estás llamado a hacer es entrar en el estado y permanecer allí psicológicamente, aunque continuarás caminando físicamente por la tierra como una sola persona. Mientras piensas desde tu estado psicológico deseado, este adquiere tonos físicos y se convierte en un hecho en tu mundo. Así es como te mueves de un estado a otro mientras esperas que la promesa de Dios se cumpla. Ese día serás llamado e incorporado a su cuerpo inmortal para expresar una translucidez y expansión mucho mayor de lo que sabías antes del comienzo de tu viaje hacia el mundo de la muerte. No puedo decirte la emoción que te espera cuando experimentas el abrazo del amor. No hay palabras para describirlo, pero a medida que lo abrazas, te fusionas para convertirte en un cuerpo, un espíritu, pero sin perder tu identidad. Todos serán llamados a la misma unión. Todos experimentarán el final del viaje, porque ninguno se perderá en todo mi santo monte. Ahora entremos en el silencio. Imaginar es crear. Neville, 3 de junio de 1968. El creador del mundo trabaja en las profundidades de tu alma, subyacente a todas tus facultades, incluida la percepción, y fluye menos encubierto en la superficie de tu mente bajo la forma de la imaginación creativa. Vigila tus pensamientos y le atraparás en el acto de crear, porque Él es tu propio ser.
Cada momento del tiempo estás imaginando aquello de lo que eres consciente de ser, y si no olvidas lo que imaginaste y se vuelve realidad, has encontrado la causa creativa de tu mundo. Debido a que Dios es pura imaginación y el único creador, si te imaginas un estado y haces que se cumpla, le has encontrado a Él. Recuerda, Dios es tu conciencia, tu yo soy. Así que cuando estás imaginando, Dios lo está haciendo. Si imaginas y olvidas lo que imaginas, puede que no reconozcas tu cosecha cuando aparezca. Puede ser buena, mala o indiferente, pero si olvidas cómo llegó a ser, no has encontrado a Dios. No tienes que ser rico para ser feliz, pero debes ser imaginativo. Podrías tener una gran riqueza y estar temeroso por las necesidades del mañana, o no tener nada y viajar por el mundo, ya que todas las cosas existen en tu propia maravillosa imaginación humana. Déjame contarte una historia de una señora que conozco y que viajó en su imaginación. Cuando esta señora tenía unos 16 años, vivía en el norte de California. Se dedicó a su padre, que vivía por todo lo alto, a lo grande y de manera elegante. Él suministraba muy bien todas las necesidades de la familia hasta el día en que fue asesinado. Entonces, durante la noche, la familia descubrió que no tenían nada. Su madre, sintiendo que no podría soportar ser ridiculizada, se mudó con su familia a San Francisco, donde la niña, a pesar de poseer un talento artístico excepcional, encontró empleo como camarera con el fin de ayudar a la familia. Tomando el tranvía de vuelta a casa desde el trabajo, esa primera víspera de Navidad, ella se encontró con el vagón lleno de niños y niñas jóvenes cantando y felices, y no pudo resistir las lágrimas. Por suerte, para ella estaba lloviendo, así que extendió su cara hacia el cielo y dejó que la lluvia se mezclara con sus lágrimas. Mientras probaba la sal de sus lágrimas, se dijo a sí misma: esto no es un tranvía, sino un barco, y yo no estoy saboreando mis lágrimas, sino la sal del mar en el viento. Mientras ella físicamente agarraba la barandilla del tranvía, mentalmente tocaba la barandilla de un barco rumbo a Samoa. Físicamente saboreando la sal de sus lágrimas, ella imaginaba que era la sal del mar. Mientras el tranvía llegaba a su destino, ella estaba entrando en la bahía de Samoa, sintiendo la luz de la luna brillando sobre su cuerpo y oyendo una voz que decía: ¿no es una noche celestial? 2 semanas más tarde, esta chica recibió un cheque por valor de $3,000 de una firma de abogados de Chicago. Parece ser que 2 años antes, su tía había salido de los Estados Unidos solicitando que si ella no retornaba, el dinero le fuera entregado a su sobrina. Transcurrido un mes, la niña estaba en un barco navegando hacia Samoa. Al llegar a la bahía vio un barco arando a través del agua dejando una bonita espuma blanca a su paso. Mientras la luz de la luna tocaba la estela, su espuma tocaba su cara y un hombre de pie cerca dijo: ¿no es una noche celestial? En ese momento sus sentidos externos experimentaron lo que ella había hecho real usando sus sentidos internos. Ahora, la imaginación, siendo sensación espiritual, es la creadora del mundo. Con sus 5 sentidos, vista, oído, olor, gusto y tacto, ella transformó un tranvía de San Francisco en un barco en el Pacífico Sur, y en el plazo de un mes ella cumplió físicamente su acto imaginario. Muchos dirán que fue una mera coincidencia, pero no lo fue. Es la realidad. Pero, ¿cómo consigo que me creas? Pero tanto si me crees como si no, yo sé por experiencia que Dios y tú sois una gran imaginación, y no hay otro Dios. Un día la imaginación en ti se despertará, y tú, plenamente consciente de quién eres realmente,
sabrás que todas las cosas están sujetas a ti. Ese es tu destino. El momento presente es un acto imaginario formado. Capturándolo, puedes cambiar en ti mismo siguiendo las indicaciones dadas en el capítulo 18 del libro de Jeremías. Levántate, ve a la casa del alfarero, y yo te permitiré escuchar mis palabras. Así que fui a la casa del alfarero, y allí estaba trabajando en su rueda. La imagen en su mano era deforme, pero la reelaboró en otra imagen según le pareció mejor al alfarero hacer. La palabra alfarero, traducida, significa imaginación. Y se nos dice que el Señor no solo es nuestro Padre, sino el alfarero, y que nosotros somos el barro en sus manos. Isaías 64. Al recordar el día que tu jefe te criticó, estás moldeando una imagen de ti mismo basada en lo que él te dijo. Siendo indeseable, esa imagen está deforme. Incapaz de descartarte a ti mismo, ve a casa del alfarero tomando la misma escena y remodélate a ti mismo recordando el día que tu jefe te felicitó por tus logros. ¿Cambiará este acto imaginario tu mundo? Sí, te digo, el Dios del universo te da forma durante la mañana, la tarde y la noche, mientras aceptas las palabras, las acciones y los eventos de los aparentes otros individuos. Te insto a darle forma a tu mundo desde dentro y ya no más desde fuera. Descríbete a ti mismo como te gustaría ser visto por los demás y cree tus palabras. Camina en la asunción, suposición, de que son ciertas y porque ningún poder puede frustrar a Dios. Lo que Él está imaginando, tú lo experimentarás. No eres alguien aparte, separado de Dios, pues el yo soy no puede ser dividido. El Señor, nuestro Dios, es un único yo soy, no dos. Si el yo soy de Dios y tu yo soy es el mismo yo soy, define lo que te gustaría ser. Entonces, cree que tú eres el Señor. Sé como la dama que transformó un tranvía en un crucero. Piérdete en tu nuevo estado, mientras tu mundo externo sigue siendo, de momento, el mismo. Ahora, tu mente racional puede decir que ella tiene una tía que tuvo la presencia de ánimo de morir y dejarle los $3,000 en ese momento en particular. Y siendo joven, no consideró el futuro. Pero te digo, así es como la ley trabaja. Nunca falla si das todo de ti mismo y crees que tu imaginación humana es Dios. Porque Dios no puede morir. Él es un Dios de vida. Así que cuando la vestimenta que llevas ahora llegue a su fin, tú, el ser vivo en ella, continuarás viviendo. Seguirás viviendo en un mundo como este hasta que despiertes del sueño de la vida. Entonces te trasladarás a una era totalmente diferente para realizar la unidad del ser que realmente eres. Hasta entonces, cree en lo que te estoy diciendo porque es la verdad. Cuando imaginas para un aparente otro ser, eres bendecido, porque no hay otro y te estás dando tu regalo imaginario a ti mismo. Oye a tu amigo contándote sus buenas noticias. Ve la alegría en su rostro, siente la emoción del cumplimiento y deja que tome lugar en tu mundo. Y cuando lo haga, reconoce tu cosecha. Date cuenta de que eres el responsable de su consumación. El mundo eres tú mismo, proyectado afuera. Pregúntate, ¿qué es lo que quieres? Y luego dátelo. No preguntes cómo se producirá. Simplemente sigue tu camino, sabiendo que la prueba de lo que has hecho debe aparecer, y lo hará. El año pasado, mientras estaba en Barbados, un amigo recibió una llamada de su madre contándole que su hermano había matado a un hombre. Mientras recolocaba el teléfono, tuvo una visión en la que una mujer dijo:
Encuentra a Neville y él te pondrá el arco iris en el cielo. Mi amigo me llamó a Barbados y cuando escuché su historia dije, está hecho, Dios es infinita misericordia y no hay nada más que perdón del pecado. Cuando el Espíritu de Cristo se forma en ti, perdonas a una persona sin importar lo que haya hecho. El faraón no dejaba ir a su gente porque Dios había endurecido su corazón. Así que, ¿cómo puedes condenar al faraón por algo que hizo Dios? Esta noche mi amigo me contó que su madre le había llamado para decirle que su hermano había sido puesto en libertad. Quiero decirte ahora que nadie puede llegar al final del viaje sin haber matado a alguien. Todos deben desempeñar cada parte, de modo que cuando la memoria regrese, Él puede perdonar todo. La parte del ladrón, del asesino, del violador y la persona violada, cada estado será experimentado. Todo lo que puede hacer el hombre está registrado en las Escrituras, y para cumplir las Escrituras, el hombre debe hacer cada cosa. Si yo hubiera jugado todas las partes, yo no hubiera nacido desde arriba. Mi amigo que ama a su hermano y que no podía entender cómo había hecho tal cosa, ha asesinado como todos hemos hecho. Debemos hacer todas las cosas que el mundo condena para que el Espíritu de Cristo, que es el perdón continuo del pecado, sea formado en nosotros. Y cuando esto te suceda, no verás a nadie a quien condenar. No es que le seas indiferente a la guerra o al asesinato, sino que verás el mundo como una obra de teatro contigo, el autor, jugando todas las partes. Recuerda, no tienes que soportar nada de lo que te disguste. No es más que una vasija en tu mano que no está adecuadamente formada. Ve a la casa del alfarero y refórmala en otra vasija que te parezca buena para ti. El alfarero, hacer. No solo puedes reformar tu concepto de ti mismo en uno nuevo, sino que puedes reformar a otro ser. Si alguien no está bien o no gana lo suficiente para pagar sus gastos, el concepto está deforme. No le preguntas a la vasija si puedes reformarla, más bien te sientes como si hubieses atestiguado el cambio o hubieses oído las buenas noticias. Debe haber acción, pues una idea sola no produce nada. Debes actuar dentro de ti mismo entrando en la idea. Cuando alguien te llama o te hace una petición, debes actuar en respuesta a ella produciendo un elemento motor dentro de ti mismo. Puede ser el sonido de su voz contándote que ya ha sucedido, o puedes sentir el toque de su mano. Lo que sea que hagas, debe ser algo que tome el deseo partiendo del punto de ser una idea y lo mueva al interior del estado creativo de cumplimiento. El mismo primer acto creativo registrado en las Escrituras es cuando el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Aquí está el movimiento. Si te gustaría estar en otra parte, todo lo que necesitas hacer es cerrar tus sentidos a la sala que ahora ocupas y sentir la sala en la que te gustaría estar. Si abres tus ojos, tus sentidos negarán cualquier cambio, pues el tuyo es un movimiento psicológico. Al cerrar tus ojos, el aquí obvio se desvanece, y a través del acto de asunción, suposición, el allí se convierte en el aquí. Viendo el mundo en relación con tu nueva posición, respiras realidad dentro del estado y, habiéndote movido desde donde estás hasta donde quieres estar, lo has creado. Sé que esto no tiene sentido, pero como dijo Douglas, el secreto de la imaginación es el mayor de todos los problemas a cuya solución aspiran todos los místicos, pues el supremo poder, la suprema sabiduría y el supremo deleite se encuentran en la solución de este remoto misterio. ¿Cómo se desentraña este misterio? Afirmando que eres todo imaginación. Luego te envuelves a ti mismo en el espacio
y mentalmente ves tu mundo relativo a tu posición asumida en el espacio. Haz eso y te has trasladado. El presidente Hoover dijo una vez: la historia humana, a través de sus muchas formas de gobiernos, sus revoluciones, sus guerras, de hecho, el ascenso y la caída de las naciones, podría ser escrita en términos de la ascensión y la caída de las ideas implantadas en las mentes de los hombres. Aquí puedes ver que el cambio de los gobiernos es el resultado del cambio de las ideas implantadas en la mente. Puedes ver ahora cómo estamos implantando los horrores del mundo. Si lees el periódico de la mañana, ves la televisión o escuchas la radio, podrás observar cómo sus palabras te asustan con el fin de llamar tu atención. Ves un titular que dice que alguien fue asesinado y te detienes a leerlo. Ves otro diciendo que las cosas están bien y lo ignoras, ya que no significa nada. Ves la sección de los escándalos, la prensa del corazón, hablando sobre alguna persona prominente que ha sido infiel y te encuentras disfrutando un poco del cotilleo. Todas estas son ideas implantadas en la mente, las cuales causan el ascenso y la caída de las naciones. Te digo, la imaginación crea la realidad. Si quieres cambiar tu vida, debes tomar conciencia de las ideas que estás plantando en tu mente sobre los demás. Cuando te encuentres con alguien negativo, pon una idea hermosa en lugar de lo que expresa. Entonces, cada vez que pienses en él, imagina que te está diciendo algo encantador. Y, porque ahora caminas en un mundo que no se ve perturbado por su estado negativo, cuando él se encuentre no teniendo ya pensamientos negativos, nunca sabrá que tú fuiste su fuente. Tú lo sabrás, y eso es lo único importante. Toma conciencia de los pensamientos que estás pensando y conocerás una vida más agradable. No importa lo que los otros hagan, planta pensamientos amorosos y bondadosos y serás bendecido al hacerlo. Créeme, aquí hubo una niña de 16 años que transformó sus lágrimas en la espuma salada del mar, un tranvía en un barco y San Francisco en Samoa. Ella es bendecida, pues cuando sucedió, nunca olvidó su momento de desesperación cuando imaginó un estado y aconteció. Te pido ahora creer en el Dios invisible que se convirtió en ti. Cuando dices yo soy, piensas en la cara que luces, pero no eres esa cara. Tú eres mucho más grandioso de lo que nunca ella podría ser. Un día, David, el Hijo de Dios, mirará dentro de los ojos del ser que realmente eres y te llamará Padre. No te llamará por el nombre de la máscara que llevas puesta, pues David es la imagen expresa de tu invisibilidad. Reconociéndote como su eterno Padre, David significa que tu viaje dentro del mundo de la muerte llega a su fin. Y desde ese momento compartirás tus experiencias con cualquiera que quiera escuchar y salvarás a todo el que conozcas. Salvarás a alguien que esté desempleado a través de oírle mentalmente decirte que ahora tiene un trabajo remunerado y que está ganando más dinero que nunca antes. Habiendo oído sus buenas noticias, te apropiarás subjetivamente de tu esperanza objetiva y nunca retrocederás dudando de la realidad de lo que has hecho. Simplemente la verás llegar a suceder. Entonces sabrás que has encontrado a aquel de quien Moisés y la ley y los profetas escribieron, Jesús de Nazaret, quien es el Señor Dios y Padre de todos. He revelado la única y sola fuente de los fenómenos de la vida. Todo lo que te ha sucedido alguna vez o te está sucediendo o te sucederá viene de Dios, que es tu propia maravillosa imaginación humana. Te insto a usarla sabiamente. Ahora, una señora me escribió diciendo que escuchó una voz maldiciéndola y, no entendiendo, se cuestionó y oyó las palabras, porque te necesito.
En el libro de Gálatas, Pablo les dice a aquellos que han llegado al final de su viaje que rechacen todas las leyes e instituciones que puedan interferir con la comunicación directa con su propio Dios individual. Gálatas 5, 1, 14. En el mundo del espíritu, todas las sociedades organizadas están personificadas. Los ríos, las montañas, las ciudades, cada cosa es humana, pues Dios es el hombre. E incluso el edificio Los Ángeles Women's Club está personificado en el mundo del espíritu. Representa una necesidad de las damas que lo poseen. Cuando es visto en el mundo del espíritu y al tratar de separarte de ello, te maldecirá porque quiere alimentarse de ti. Así que cuando abandonas las instituciones religiosas, las organizaciones, las costumbres y las leyes que pueden interferir con tu comunión individual directa con tu Dios, te maldecirán, porque te habrán perdido. Simplemente déjalas solas. Las he visto todas y no son más que sombras. Una vez vi a una bruja monstruosa en una cueva enseñándoles a niños pequeños las artes negras. Cuando me vio gritó: «Oh, hombre de Dios, ¿qué tienes que hacer conmigo?». La Biblia cuenta la misma historia. Aquellos que enseñan las artes negras y cómo lastimar a la gente, aquellos que quisieran controlar tu mente y hacerte dependiente de ellos, son solo personificaciones de organizaciones que te retienen de contactar al único Dios que está dentro de ti. Cada grupo religioso ortodoxo te esclavizará por el resto de la eternidad si pudiera, pero cuando abandonas esa creencia, su personificación maldecirá tu abandono. Sin embargo, su maldición no significa nada. No pueden tocarte cuando rechazas completamente cualquier intermediario entre tú mismo y Dios. Ahora, para volver al tema de esta noche, la imaginación crea la realidad. ¿Has imaginado algo y no ha sucedido? Entonces, ¿qué estás imaginando ahora mismo? ¿Estás imaginando que eres John Brown? No naciste sabiendo que eras John Brown. Naciste y otros empezaron a llamarte John. Con el tiempo empezaste a asumir que eras John Brown y comenzaste a responder cuando oías el nombre John. Cuando imaginaste que tenías seguridad, ¿olvidaste la sensación? ¿Estás imaginando ahora que te encuentras seguro? Puede que no tengas evidencias de tu seguridad, pero a medida que les permitas a otros decirte cuán amado y querido eres, cuán exitoso y famoso eres, comenzarás a asumirlo y la imaginación habrá creado su realidad. Inténtalo, pues ya eres esa realidad. Ahora entremos en el silencio. El principio de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad que libera al hombre es el conocimiento de que su conciencia es la resurrección y la vida, de que su conciencia resucita y da vida a todo lo que él es consciente de ser. Fuera de la conciencia no existen ni la resurrección ni la vida. Cuando el ser humano renuncia a su creencia en un Dios separado de él y empiece a reconocer que su conciencia de ser es Dios, como hicieron Jesús y los profetas, entonces transformará su mundo al darse cuenta de que mi Padre y yo somos uno, pero mi Padre es más grande que yo. Sabrá que su conciencia es Dios y que aquello que él es consciente de ser es el Hijo que es testigo de Dios, el Padre. El que concibe una idea y la idea concebida son uno, pero el que concibe es más grande que aquello que concibe. Antes de que existiera Abraham, yo soy. Sí, yo era consciente de existir antes de ser consciente de que soy una persona.
y el día en que deje de ser consciente de que soy una persona, seguiré siendo consciente de que existo. La conciencia de ser no depende de que uno sea nada. Precedió a todas las ideas de sí misma y seguirá existiendo cuando todas las ideas de sí misma dejen de existir. Yo soy el principio y el fin. Es decir, todas las cosas o las ideas de mí mismo empiezan y acaban en mí, pero yo, la conciencia informe, permaneceré eternamente. Jesús descubrió esta gloriosa verdad y declaró que Él era uno con Dios, no con el Dios que el hombre había creado, porque Él jamás reconoció a ese Dios. Jesús descubrió que Dios era su conciencia de ser, y por eso le dijo al hombre que el reino de Dios y el cielo estaban en el interior. Cuando se dice que Jesús abandonó el mundo y se marchó con su Padre, simplemente se está afirmando que Él alejó su atención del mundo de los sentidos y elevó su conciencia hasta ese nivel que deseaba expresar. Ahí permaneció hasta que se volvió uno con la conciencia a la que Él ascendió. Cuando regresó al mundo humano, pudo actuar con la seguridad positiva de que Él era consciente de ser, un estado de conciencia que solo Él sentía o sabía que poseía. La persona que ignora esta ley eterna de expresión ve esos acontecimientos como milagros. Elevar tu conciencia hasta el nivel de la cosa deseada y permanecer ahí hasta que ese nivel se convierta en tu naturaleza es el camino que lleva a lo que aparentemente son milagros. Y yo, si soy elevado, a todos los atraeré hacia mí. Si soy elevado en conciencia hasta la naturalidad de la cosa deseada, atraeré la manifestación de ese deseo hacia mí. Ninguna persona viene a mí si no es atraída por el Padre que está dentro de mí, y mi Padre y yo somos uno. Mi conciencia es el Padre que atrae la manifestación de la vida hacia mí. La naturaleza de la manifestación está determinada por el estado de conciencia en el que habito. Siempre estoy atrayendo a mi mundo aquello que soy consciente de ser. Si estás insatisfecho con tu actual expresión de vida, entonces debes volver a nacer. El renacimiento es abandonar ese nivel con el que estás insatisfecho y elevarte al nivel de conciencia que deseas expresar y poseer. No puedes servir al mismo tiempo a dos señores o estados de conciencia opuestos. Al retirar tu atención de un estado y colocarla en el otro, mueres para el que has dejado y vives y expresas aquel al que estás unido. El ser humano no entiende cómo es posible que pueda expresar aquello que desea ser por una ley tan simple como la de adquirir la conciencia de lo deseado. El motivo de esta falta de fe por parte del hombre es que ve el estado deseado a través de la conciencia de sus limitaciones actuales. Por lo tanto, naturalmente la ve como algo imposible de conseguir. Una de las primeras cosas que el ser humano debe saber es que, al tratar con esta ley espiritual de la conciencia, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, o nuevos parches en ropa vieja. Es decir, que uno no puede llevar al nuevo estado de conciencia nada del actual estado de conciencia, porque el estado buscado está completo en sí mismo y no necesita parches. Cada nivel de conciencia se expresa automáticamente. Elevarte hasta el nivel de cualquier estado es convertirte automáticamente en ese estado de expresión. Pero para poder elevarte al nivel que actualmente no estás expresando, debes dejar aparte la conciencia con la que ahora te identificas. Hasta que no hayas dejado tu conciencia actual, no podrás elevarte a otro nivel. No te desanimes. Abandonar tu identidad actual no es tan difícil como podría parecer. La invitación de las Escrituras, estar ausente del cuerpo y estar presente con el Señor, no es para unos pocos elegidos, es un llamamiento general a toda la humanidad. El cuerpo del que se te está invitando a escapar es tu idea actual de ti mismo, con todas sus limitaciones, mientras que el Señor con el que debes estar presente es tu conciencia de ser.
Para realizar esta proeza aparentemente imposible, debes apartar tu atención de tu problema y colocarla en el simple hecho de existir. Dices en silencio, pero con sentimiento, yo soy. No condiciones esta conciencia y sigue declarando, yo soy, yo soy. Simplemente siente que no tienes rostro ni forma y continúa haciéndolo hasta que sientas que flotas. Flotar es un estado psicológico que niega completamente lo físico. Mediante la práctica, en estado de relajación y negándote de buena gana a reaccionar a las impresiones sensoriales, es posible desarrollar un estado de consecuencia de receptividad pura. Esto es algo sorprendentemente fácil de lograr. En este estado de desapego absoluto, una clara firmeza de pensamiento intencionado puede ser grabada indeleblemente en tu conciencia no modificada. Este estado de conciencia es necesario para una auténtica meditación. Esta maravillosa experiencia de elevarte y flotar es la señal de que estás ausente del cuerpo o del problema y que ahora estás presente en el Señor. En este estado expandido solo eres consciente de ser el yo soy. Yo soy. Solo eres consciente de existir. Cuando se logra esta expansión de la conciencia, dentro de esta profundidad informe de ti mismo, debes dar forma a la nueva idea declarando y sintiendo que eres aquello que deseabas ser antes de entrar en este estado. Descubrirás que dentro de esa profundidad informe de ti mismo todas las cosas parecen ser divinamente posibles. Cualquier cosa que sinceramente sientas que eres mientras estás en este estado expandido se convierte, con el tiempo, en tu expresión natural. Y Dios dijo, haya un firmamento entre las aguas. Sí, que haya una firmeza o convicción en medio de esta conciencia expandida, mediante el saber y el sentir que yo soy eso, la cosa deseada. Cuando declaras y sientes que eres la cosa deseada, estás cristalizando esa luz líquida informe que tú eres, convirtiéndola en la imagen y semejanza de aquello que eres consciente de ser. Ahora que la ley de tu ser te ha sido revelada, comienza hoy mismo a cambiar tu mundo mediante la reevaluación de ti mismo. Durante demasiado tiempo, el hombre se ha aferrado a la creencia de que nace del dolor y de que debe conseguir su salvación con el sudor de su frente. Dios es impersonal y no hace diferencias entre las personas. Mientras el ser humano continúe teniendo esta creencia de dolor, seguirá caminando en un mundo de tristeza y confusión, porque el mundo, en todos sus detalles, es la conciencia del ser humano cristalizada. En el libro de los Números está escrito: había gigantes en las tierras, y a nosotros nos pareció que éramos como saltamontes, y a ellos les pareció que nosotros éramos como saltamontes. Hoy es el día, el ahora eterno, en el que las condiciones en el mundo han alcanzado la apariencia de gigantes. Los desempleados, los ejércitos del enemigo, la competitividad en los negocios, etc., son los gigantes que hacen que te sientas como un saltamontes indefenso. Nos dicen que primero nos pareció que éramos como saltamontes y que, debido a este concepto de nosotros mismos, fuimos para el enemigo como saltamontes. Para los demás, solo podemos ser aquello que pensamos de nosotros mismos. Por lo tanto, si nos reevaluamos y empezamos a sentir que somos el gigante, un centro de poder, automáticamente cambiamos nuestra relación con los gigantes, reduciendo a esos monstruos a su verdadero lugar, haciendo que parezca que son ellos los saltamontes indefensos. Pablo dijo al respecto: para los griegos, los llamados sabios del mundo, es necedad, y para los judíos, o aquellos que buscan señales, un obstáculo. Con el resultado de que el hombre continúa caminando en la oscuridad, en lugar de despertar a la conciencia de que yo soy la luz del mundo. El ser humano ha adorado durante tanto tiempo las imágenes que él mismo ha fabricado,
que al principio le parece que esta revelación es blasfema, pero el día que descubra y acepte este principio como la base de su vida, ese día acabará con su creencia en un Dios que está separado de él. La historia de la traición a Jesús en el jardín de Getsemaní ilustra a la perfección el descubrimiento de este principio por parte del hombre. En ella se nos cuenta que la muchedumbre, armada con palos y antorchas, buscaba a Jesús en la oscuridad de la noche. Mientras preguntaban dónde estaba Jesús, la salvación, la voz respondió: «Yo soy», ante lo cual la multitud cayó al suelo. Al recuperar la compostura, volvieron a pedir que se les mostrara el escondite del Salvador, y una vez más el Salvador dijo: «Os he dicho que yo soy. Por lo tanto, si me buscáis, dejad todo lo demás». El hombre, en la oscuridad de la ignorancia humana, sale a buscar a Dios, ayudado por la luz parpadeante de la sabiduría humana. Cuando se le revela que su yo soy, o conciencia de ser, es su Salvador, la conmoción es tan grande que mentalmente cae al suelo, porque todas sus creencias se tambalean al comprender que su conciencia es su único Salvador. El conocimiento de que su yo soy es Dios obliga a la persona a dejar a todas las demás, porque le resulta imposible servir a dos dioses. El ser humano no puede aceptar que su conciencia de ser es Dios y al mismo tiempo creer en otra deidad. Con este descubrimiento, la oreja o la audición del hombre, la comprensión, es cortada por la espada de la fe, Pedro, mientras que su oído perfecto y disciplinado, la comprensión, es restablecido por Jesús, el conocimiento de que el yo soy es el Señor y Salvador. Para que la persona pueda transformar su mundo, primero debe echar estos cimientos o tener esta comprensión. Yo soy el Señor. La persona debe saber que su conciencia de ser es Dios. Hasta que esto esté firmemente establecido, de manera que ninguna sugerencia o argumento de los demás pueda hacerle flaquear, se encontrará regresando a la esclavitud de su antigua forma de ser. Si no crees que yo soy Él, morirás en tus pecados. A menos que la persona descubra que su conciencia es la causa de todas las expresiones de su vida, continuará buscando la causa de su confusión en el mundo de los efectos, y entonces morirá en su infructífera búsqueda. Yo soy la vid y vosotros sois las ramas. La conciencia es la vida, y aquello que eres consciente de ser es como las ramas a las que alimentas y mantienes vivas. Del mismo modo que la rama no tiene vida si no está adherida a la vid, las cosas no tienen vida si tú no eres consciente de ellas. Así como una rama se marchita y muere si la savia de la vid deja de fluir hacia ella, también las cosas y las cualidades desaparecen si retiras tu atención de ellas, porque tu atención es la savia de vida que sustenta la expresión de tu vida.